Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa El Sur Compite. Les saluda Lilian Carolina Doblado. Es un verdadero gusto para mí el estar con ustedes en esta preciosa, agradable y, por cierto, fresca ya a esta hora de la tarde, y compartiendo con ustedes en este su programa que llega gracias a la cooperación suiza, COSUDE, Bitfomin y, por supuesto, el programa Sur Compite de esta región Golfo de Fonseca. Le saludamos a usted que nos escucha a través de Fórmula FM en el sector de Nacaome y todos aquellos lugares aledaños. Gracias también a usted por estar pendiente de nuestro programa. Le invitamos a que se quede con nosotros porque hoy vamos a hablar de un tema pues súper interesante, novedoso para algunos que de repente no hemos estado ahí de manera personal en esta actividad tan intensa y que vamos a aprender muchísimo, estoy segura de ello. Hoy vamos a hablar de la apicultura. Algunos dirán, ay Dios mío, ¿verdad? Pero es algo que se está pues volviendo bastante importante en nuestro país, en varias zonas. Ya vamos a aprender dónde, en cuáles de ellas, y por supuesto la nuestra está incluida. Así que se lo vamos a dar a conocer esta tarde esa temática. Si usted tiene algún interrogante, puede escribirnos sus mensajitos al número que va a aparecer en pantalla y ojalá el tiempo nos dé también para poder recibir sus llamadas telefónicas a nuestros números de planta. Hoy, para hablarnos de la apicultura, nos acompaña una persona que es experta en el tema y que bueno, solo faltó que trajéramos esta tarde aquí unas abejitas, mejor no, unas abejitas no, porque entonces yo me levanto y me voy. Se me tiene que quitar el miedo a esto de la apicultura con el programa de hoy. Tenemos un experto y nos acompaña el señor Martín Lanza esta tarde. Bienvenido, Martín, ¿cómo está? Mucho gusto, gracias. Aquí, visitándolos. Óigame, en primer lugar, perderle el miedo a esto de las abejas. Algunas personas le tenemos un poquito de temor. ¿Es natural esto? Y bueno, sí, ¿verdad? Porque tratar con este tipo de organismos es bastante interesante, ¿verdad? Y sobre todo lleva ciertas medidas de seguridad laboral. Definitivamente, que hay que tomarlas, porque si no, no nos va nada bien, ¿verdad? ¿Desde hace cuántos años usted tiene pues de estar bien metido en este mundo de la apicultura? Bueno, tenemos 15 años de experiencia. Iniciamos allá por el año 2000 con unos proyectos de reactivación del sector agropecuario que principalmente eran financiados por USAID y la Comunidad Económica Europea, y ya tenemos bastante tiempo dedicados a esto. Me decía nuestro querido coordinador de Sur Compite, Swisscontact, aquí en la región Golfo de Fonseca, me decía Marlon Canales, bueno, para mí la persona que más sabe de apicultura en Honduras se llama Martín Lanza, así que vamos a aprovecharlo al máximo definitivamente. Bueno, hay un montón de gente que sabe. Por supuesto, también, ¿verdad? pero usted es una de las personas que sabemos, conoce mucho de esta temática y que de hecho yo se lo preguntaba a Martín, anda por todo Honduras con esto de apicultura, ¿verdad? Sí, efectivamente estamos recorriendo bastantes caminos y estamos visitando una serie de productores a nivel nacional. Excelente, muy bien, y ya me va a contar un poquito de esas experiencias. De hecho, les comento, Martín en este momento viene llegando de comunidades de aquí de la región, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Desde dónde se trasladó, Martín? Venimos llegando estuvimos hoy día en el Jobo, estuvimos Eso me suena a Orocuina. Copalillo, sí, estuvimos visitando 3 apiarios, haciendo muestreo de una de las enfermedades parasitarias que hay en apicultura. Muy bien, y a propósito de esto, Martín, de apicultura, ¿esto se puede dar en cualquier zona? Aquí no tiene que ver la cuestión del clima. ¿Cuáles son los elementos que se toman en cuenta? Bueno, en primer lugar, es una actividad netamente relacionada, ¿verdad?, con el sector agropecuario. Tiene que ser rural, no lo podemos hacer en la ciudad, ¿verdad?, porque las abejas pues reclaman su espacio y la interacción con la actividad humana e industrial tiene que estar delimitada, ¿verdad?, en el sentido de que, por ejemplo, si pensamos en Choluteca, podríamos hacerlo en algunas aldeas muy cercanas. Precisamente nosotros hemos visitado apicultores que están, diremos, de aquí a unos 10, 15 kilómetros, ¿verdad? O quizás un poco menos. Y en ese sentido, pues, tenemos que delimitar, ¿verdad?, la actividad, porque al ser organismos vivos, ¿verdad?, y al ser organismos que
si no lo sabemos manipular, pueden representar un peligro para la comunidad. Entonces tenemos que hacer esa serie de evaluaciones, ¿verdad? Sobre todo en la instalación. ¿Pero la parte de clima no tiene nada que ver? No, fíjese que nosotros hemos estado en zonas donde la gente que conoce de plantas, donde hay árboles que crecen exclusivamente en zonas altas como el Liquidámbar. Tiene que ser una zona bastante alta en Honduras, por lo menos, se puede manejar abejas. Muy bien. Bueno, y ahí nuestra querida Claudia en Controles, estoy segura que ya está buscando ahí algunos apiarios, algún material de apoyo que podamos ilustrarle a usted en esta tarde. Y a usted que nos escucha, pues que le vamos a ir, por supuesto, narrando cada una de estas conversaciones que tenemos aquí con Martín Lanza, que conoce mucho de apicultura. Martín, la apicultura es en este momento en Honduras una de las actividades alternativas, podríamos decir. Sí, fíjese que, por ejemplo, en el caso que hemos nosotros tenido al visitar apicultores en la zona de Occidente, en los momentos en que se han visto comprometidos por precio principalmente, y ahora por el tema de roya, ¿verdad? Hablando de café específicamente, es la apicultura la que ha respondido en estos tiempos de crisis, ¿verdad? Y con ello pues han podido superar sus compromisos financieros, ¿verdad? Porque normalmente el productor tiene préstamos, ¿verdad? Que tiene que honrarlos, y en ese sentido pues la apicultura, y lo mismo ha sucedido en la zona sur, ¿verdad? Hay gente que digamos que el 80% de sus ingresos representan el hecho de trabajar con las abejas. Muy bien. Bueno, y si usted tiene interrogantes, con toda confianza puede hacerlas. Nosotros vamos a ir dándole lectura a sus mensajes si tiene algunas inquietudes. ¿Desde hace cuánto se practica la apicultura? Un aproximado más o menos en Honduras. ¿Empezó en alguna zona específica y ahora se ha desarrollado en todo el país, o cómo se ha manejado? Pues mire, la apicultura es una actividad que como tal fue introducida post conquista, ¿verdad? Porque la abeja que pica no existía en el continente americano. ¿Cuál es la que pica en primer lugar? La abeja que normalmente maneja el apicultor, ¿verdad? Las que se manejan en cajones normalmente de color blanco, ¿verdad? Y que producen la miel que consumimos. Porque hay abejas sin aguijón, por supuesto. Entonces, la apicultura fue introducida como tal, ¿verdad? Hay que aclarar algo. La abeja que se explota comercialmente es la Apis mellifera, ¿verdad? Así es el nombre científico. El nombre científico. Es la abeja que tiene aguijón. Y la abeja que no tiene aguijón, normalmente a la actividad se le llama meliponicultura. Entonces, solamente para diferenciar, antes de la conquista, nuestros nativos, ¿verdad? Originarios de América, manejaban estas abejas sin aguijón, eran meliponicultores. Luego, al llegar el tiempo de la colonización y postcolonización, los conquistadores introdujeron las abejas con aguijón. Y de ahí se fue desarrollando una actividad bastante creciente. Recuerdo que algunos historiadores han mencionado que se ha hecho un inventario, ¿verdad?, de lo que los españoles llevaban. Por ejemplo, habían embarcaciones que tenían 20,000, 25,000, 30,000 pieles de animales exóticos, de animales nativos de América, ¿verdad? Asumo yo que venado, jaguares y todo esto, ¿verdad? En sus embarques, madera, el tema de cacao, ¿verdad? Porque el cacao es llevado de América a Europa. Y dice así que no se puede contabilizar la cantidad de miel que llevaban, porque imagínense que era un continente virgen en cuanto a selva, ¿verdad? Vegetación. Y en ese sentido, pues, tendríamos que imaginarnos, porque no se ha encontrado registro de cuánta miel se llevó para Europa en ese momento, ¿verdad? Qué interesante. Luego, digamos que los impulsadores de la apicultura moderna como tal, ¿verdad? Ya manejada en cajas racionales, fueron los alemanes, que tenían un comercio bastante activo principalmente en Honduras, ¿verdad? Si la gente mayor pues puede recordar la Casa Uller, los Silke. Entonces
Ellos... Aquí hay parte de esa historia, le cuento, aquí en sí, el sur. Sí, por eso mismo estoy mencionando. Sí. Entonces, recuerde que ellos eran el engranaje de la industria, de la agroindustria, entre mitad de 1800, quizás principios de 1900, donde el comercio, y ustedes podrán constatar en la historia, que el puerto de Amapala era un puerto con bastante actividad económica. Así es. Y los alemanes, ¿verdad? O los descendientes de los alemanes estaban diseminados por toda Honduras, y todos ellos, podemos encontrar en los diferentes pueblos, estaban relacionados directamente con la apicultura. Entonces ellos, digamos que son los que fomentaron la apicultura moderna. Muy bien. Y ahora, pues obviamente esto lo vemos en todas las zonas del país. Sí, pero la historia de Honduras tiene, la historia de la apicultura en Honduras tiene dos etapas. Hasta antes de la africanización, cuando manejábamos abeja europea, y después de la africanización, ¿verdad? Que es cuando llegó la abeja que actualmente estamos manejando. O sea, ahorita estamos después de la africanización. Sí, cuando llegaron las abejas africanizadas. Ajá. Bueno, que con solo el nombre nosotros era un temor terrible. ¿Existe en Honduras, Martín, la opción de capacitar de personas que digan, bueno, hombre, a mí esto me llama la atención? Porque este programa, pues el objetivo principal también es emprendedurismo, ¿verdad? Y que algunas personas pueden decir, yo quisiera más o menos saber cómo es eso, si yo puedo entrarle a ser apicultor y todo lo demás. ¿Capacitación para la gente en este tema? Sí, mire, a nivel nacional hay diferentes programas y proyectos apícolas dirigidos directamente por la cooperación internacional y las diferentes ONGs nacionales, ¿verdad? El mismo gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, incentiva y hace proyectos relacionados con capacitación y asistencia técnica. Por ejemplo, fuertemente ha entrado Heifer, ¿verdad? Heifer Project International, ha entrado HPI, lo conocemos, ¿verdad? Ha entrado fuertemente en el tema de apicultura. Tenemos, por ejemplo, la cooperación trilateral, que también está trabajando el tema. Tenemos Cáritas, tenemos Visión Mundial, que ha trabajado fuertemente, y así sucesivamente, ¿verdad? Swiss Contact en su momento estuvo trabajando, pero los niveles de formación, podemos hablar del nivel de productores, pero también hay proyectos de competitividad que están incentivando, tal vez no la parte de producción, pero sí la parte de emprendimiento. Qué bien. Y le pregunto esto porque obviamente, como bien lo decíamos al inicio, esta es una actividad que requiere de muchas medidas de seguridad y por supuesto conocimiento, ¿verdad? ¿Todos los apiarios son iguales, Martín, o hay diferentes tipos? No, mire, en relación a los apiarios, cada productor le imprime su toque personal. Toque. Ajá. Porque tenemos apicultores desde que manejan un orden, ¿verdad? Y que han observado un crecimiento positivo, ¿verdad? Ajá. Y han innovado implementando diversas tecnologías, así como hay productores que también todavía no se han alineado y se han quedado así un poco retrasados, ¿verdad? Entonces, los apiarios no todos son iguales, y en realidad un apiario refleja la característica y el orden del apicultor. De cada apicultor. Podemos decir que hay algunos que lo manejan de manera, no sé si el término sea el adecuado, usted me corrige, de manera bastante doméstica, empírica de alguna manera, y otros que ya van pues como que equipando mejor cada uno de sus apiarios. Sí, hablaríamos de los apicultores tradicionales, ¿verdad? Así es el término. Que básicamente se miden por el nivel de rendimiento y el nivel de inversión. Y tenemos los apicultores empresariales que ya definitivamente han visto una oportunidad de negocio en la actividad. Ya una actividad económica bastante definida, ¿verdad? Sí, tenemos apicultores que, por ejemplo, manejan 250 colmenas y viven exclusivamente de eso. ¿A qué le llamamos colmena exactamente? ¿A cada uno de esos
cajones, de esos depósitos que se ven ahí? Sí, ¿Eso es una colmena? Una colmena, ¿En un apiario? pues normalmente una buena colmena debería de tener unas 60,000 abejas, unos 200, 300 zánganos y una reina. Entonces, 60,000 abejas en cada una de esas cajas. En cada una de esas ¿Cómo se llaman? cajas. Para no equivocarme con los términos. Colmena. Colmena. Sí, y la colmena está compuesta de un piso o fondo, que es la Ajá. parte, la base de toda la colmena, una cámara de cría donde la reina está poniendo sus huevos, en donde hay larvas, en donde hay pupas y donde lógicamente están naciendo obreras, ¿verdad? Que son cuidadas por las abejas. Y luego tenemos un como segundo piso, un segundo cajón sobre, ¿verdad? Esto que vemos, por ejemplo, ¿qué es? Bueno, Eso ya miro yo como un cilindro ahí. eso es que cayó un enjambre, ¿verdad? Ajá. En una No es exactamente alcantarilla, la colmena, ¿verdad? la colmena es ya esto. Ya esa, sí. Entonces, posiblemente aquí está cayendo un enjambre, ¿verdad? Ajá. Lógicamente, el tema de la manipulación de las abejas es lo que tenemos que hacer con responsabilidad para no afectar a nuestros vecinos, ¿verdad? Exactamente, porque bueno, decimos esto se puede en el área rural, no el área urbana exactamente, pero esa es una de las preguntas que yo me decía, bueno, ¿y qué pasa con el vecino? Yo vivo a la par de un apicultor, ¿qué tengo que hacer y de qué tengo que estar pendiente, o no? Bueno, por ejemplo, en Choluteca nosotros hemos visitado algunos productores que tienen una caja, ¿verdad? Ajá. En realidad, por norma, no es recomendable tener colmenas en los centros urbanos, ¿verdad? Sí, pero sí. el apicultor a veces captura estas colmenas. Choluteca, por ejemplo, digámoslo así, tiene esa bendición, ¿verdad? Dentro de la zona sur, Choluteca y algunos municipios aledaños, en general, ¿verdad? Lo que son los departamentos de Valle y Choluteca, tienen esa característica especial, ¿verdad? Es un lugar apropiado para manejar y producir con las colmenas, ¿verdad? Y en ese sentido hay características específicas del bosque, del trópico seco, que permiten que haya un tránsito de colmenas. Entonces, a veces es lo que hace el apicultor, tiene sus cajas y en el tránsito va pasando un enjambre, se detiene y empieza a manipularla para luego, posteriormente, moverla a lo que es su apiario. Bueno, vamos a tratar de que este programa sea totalmente ilustrativo, pensando incluso en aquellas personas que no conocen nada de apicultura, de apiarios. ¿Estas colmenas las construye cada apicultor de manera artesanal o ya vienen algunas piezas que ya se compran y se instalan? Mire, ¿Y cuál es el proceso? Heifer y el USDA han apoyado fuertemente, en conjunto con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, han apoyado fuertemente a lo que es la COAPICH, que es la Cooperativa de Apicultores de Choluteca. Esto es allá por el Anillo. Entonces ellos facilitaron, ¿verdad?, el desarrollo en coordinación, por supuesto, con la Junta Directiva de la COAPICH, facilitaron el desarrollo de una instalación en donde se le facilita la adquisición de insumos, materiales y equipos para los productores. Entre ellos tienen un taller muy, muy moderno, entre ellos el tema de las cajas, ¿verdad? El material madera. Qué bien, qué excelente esta parte, me gusta. Bueno, y ya el proceso cómo es. Y mire, usted aquí en el Sur Compite va a ver en su momento un reportaje en el cual pues nos vamos a ir al apiario. Yo no sé cómo le va a hacer, Martín, pero ahí de que tenemos que estar ahí presentes, tenemos que estar. Pero primero, por supuesto, nos estamos informando muy bien de todo lo que esto comprende. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se logra que estas abejas lleguen? Usted dice, bueno, pasa un enjambre y se quedan. Capturar a estas abejas, ¿cuál es el proceso? Bueno, en primer lugar, el tema de la formación humana, ¿verdad? Es un requisito previo, ¿verdad? Porque no podemos, es como quien conduce, ¿verdad? Si no tiene las nociones de cómo conducir, difícilmente va a lograr agarrar un vehículo Mejor no agarre el carro. y saber qué tiene que hacer, ¿verdad? Claro. Entonces el primer requisito, y en el orden que corresponde, debería de ser una capacitación, ¿verdad? Así es. Entonces en esta capacitación introductoria puede ser, ¿verdad? Eso depende del diseño que tenga cada organización que facilita los cursos. Puede ser un curso introductorio. Y entonces aquí se le van a dar los elementos de la biología de la abeja y cómo usted puede manipular
de acuerdo a esos conocimientos de la biología de la abeja, ¿verdad? Entonces, una vez que usted tiene estos conocimientos para asegurar, ¿verdad?, el éxito en este manejo de colmenas, entonces una vez que usted tiene este conocimiento, pues se realizan los siguientes pasos, ¿verdad?, que es cómo iniciar su apiario, ¿verdad? Porque el apiario es el conjunto de colmenas que tenemos en un lugar determinado. Así es. Entonces, posteriormente se inicia, ¿verdad?, ya con los conocimientos, con la indumentaria correcta, ¿verdad? Porque ha sucedido quien quiere manipular las abejas tal cual nos vemos aquí en el canal, ¿verdad? Y no puede ser porque hay ciertas normas que tenemos que respetar en relación a la seguridad laboral, así como cuando usted hace un trabajo de electricidad, usted tiene que usar, teóricamente, debería de usar guantes, ¿verdad? Equipo, zapato que le aísle para que usted no se convierta en un polvo a tierra, ¿verdad? De la energía. Y entonces vemos que la gente sigue manipulando la energía eléctrica como lo hace cualquier persona, ¿verdad? Sí, sin respetar esas normas de seguridad, y por eso los accidentes. Entonces, terribles. Igualmente en apicultura, ¿verdad?, va a depender de la genética que manejemos, ¿verdad? Porque hay abejas altamente defensivas, decimos, ¿verdad?, para el término agresivas, ¿verdad? Entonces, altamente defensivas, y hay abejas que son moderadamente mansas. Bueno, yo me voy por las moderadamente mansas. A propósito, esta indumentaria, ese traje especial que se tiene que utilizar, ¿es costoso, Martín? ¿Está también así como las colmenas a disposición en algunas organizaciones? Sí, ¿o empresas? La Coapish, en este caso, para la ¿Tiene zona todo eso sur, también? tiene también parte de la indumentaria, ¿verdad? Estamos hablando que normalmente un apicultor puede usar un overol, ¿verdad? De preferencia, los colores de la ropa en apicultura pueden ser desde beige, amarillo, blanco. Tienen que ser claros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la abeja se irrita con los colores oscuros, ¿verdad? O sea, si usted me le llega con un traje rojo, no, ¿verdad? O negro, ¿verdad? O negro, azul definitivamente marino. No. Sí. ¿Se irrita la abeja por el color intenso? Sí, logramos que la abeja se provoque a un ataque. Entonces tenemos que usar este tipo de colores. La otra cosa es que nosotros tenemos que considerar el uso de un velo, ¿verdad? Que ese nos permite respirar y nos permite asimismo cubrirnos el rostro, así como ven ese apicultor. Entonces permite esa seguridad. Y los guantes, pues habrá quien use guantes de cuero. En el caso de algunas personas, pues trabajan directamente con las manos porque es más fácil la manipulación. Sin embargo, esto tiene que ver con la manera en que se manipula o se usa el ahumador, ¿verdad? Que el humo sirve para tranquilizarla, y asimismo tiene que ver con la genética que utiliza, ¿verdad? Porque hay abejas que son ligeramente mansas. Cuénteme cómo llegan las abejas a esas colmenas. Bueno, en primer lugar, un productor que ya tiene experiencia hace un programa de reproducción, él va dividiendo, ¿verdad? Con cierta metodología, ¿verdad? Él divide las colmenas y va incrementando su número. También las podemos obtener a partir de enjambre, ¿verdad? Esas bolitas de abeja que llegan, entonces nosotros las capturamos, preparamos una colmena en donde se van depositando y de esa manera pues se va incrementando. O a veces tendremos que capturarlas de colmenas silvestres, ¿verdad? Que están en un tronco de un árbol, ¿verdad? Extraerlas. En Choluteca se da mucho, según lo que me han informado los productores, que a veces están en los cielos falsos de algunas casas, ¿verdad? Entonces también se pueden extraer de ahí, de alcantarillas. Bueno, que le diré que en las casas abundan, ¿verdad? A veces uno ve ahí, tanto en el sector de área verde, en las plantas, como también en casa, ¿verdad? Y en los techos, así que hay que estar pendiente. En cuanto a la producción, Martín, ¿de qué depende? Bueno, la producción va a depender netamente, primero, de un manejo adecuado, ¿verdad? Nosotros tenemos que implementar un programa de nutrición y sanidad apícola, así como el recambio anual de reinas. De eso va a depender básicamente. Y luego el tema de la floración. Tiene que estar ubicado el apiario en un lugar donde haya producción en ese sentido, ¿verdad?
haya floración, perdón, donde haya producción de néctar y de polen principalmente. Muy bien. ¿Hasta cuánto se puede producir ahí en cada colmena? Fíjese que nosotros en lugares donde hay bastante vegetación, por ejemplo, hemos tenido información de la gente que está en la zona de amortiguamiento del Celaque, eso es en Occidente, los productores han reportado entre 80 y 100 botellas por colmena. Por colmena. Por colmena. ¿Y esto cada cuánto es? Es que depende del ciclo de floración, ¿verdad? Y de la cantidad de vegetación que hay. Por ejemplo, aquí en el sur hemos tenido reportes que hay productores que están produciendo hasta 40 botellas de miel. Lógicamente eso tiene que ver con estos programas que hemos mencionado de nutrición, de sanidad apícola y asimismo de ese recambio de reina y otras tecnologías que se tienen que incorporar. Pero sin embargo también seguimos teniendo productores que tienen rendimientos de 5 botellas, 4 botellas y esos son los que tienen que mejorar la manera en que manejan. Por supuesto, mejorar esa producción, podríamos decir de alguna manera. Pero un aproximado en tiempo, Martín, ¿cada cuánto se está produciendo estas cantidades? Mire que en la zona sur es bien interesante porque obviando el tema del cambio climático, hay 2 ciclos de floración bastante interesantes, ¿verdad? Tenemos el ciclo de la flor amarilla que tiende a darse entre los meses de julio a agosto, ¿verdad? Y tenemos el ciclo de floración de la campanilla que va desde, digamos, principios de septiembre a finales de octubre, ¿verdad? Y lógicamente hay otros tipos de floraciones, pero esas son las floraciones que caracterizan a la zona sur. Si yo le pregunto los tiempos buenos en cuestión de producción de miel, hablaríamos de estos meses, de julio, agosto, septiembre, octubre. Sí, lógicamente después hay la floración de los árboles más altos, ¿verdad? El guanacaste y otras más, ¿verdad? Que va tirando más allá por febrero, marzo, abril, ¿verdad? Hay otro tipo de floraciones, pero con menor intensidad, ¿verdad? Como todo producto tiene sus tiempos, ¿verdad? Buenos y sus tiempos un poco más bajos. Como usted hable de café, de maíz, de frijol, de todo lo demás. Qué interesante todo esto definitivamente. Bueno, y queremos, porque el tiempo va avanzando, a propósito de cambio climático, ¿esto ha afectado la apicultura, Martín? ¿O se están tomando algunas medidas para los apicultores? Mire, el cambio climático es una cosa que terrible no podemos en el controlar, mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sequías en algunas zonas, inundaciones en otras, ¿verdad? En el caso de nuestro territorio, pues se caracteriza por el tema de la sequía y en ese sentido, pues las consecuencias directas sobre las abejas es que las abejas se estresan, mueren por hambre, las reinas bajan su postura y eso provoca un estrés y hace una susceptibilidad a enfermedades. Fíjese que a mí eso me llama la atención y disculpe que lo interrumpa y luego continuamos ahí, porque hablamos en los seres humanos increíblemente de esta enfermedad casi número 1 ya en el mundo, el estrés, pero en los animales escuchamos este tipo y en los seres vivos este tipo también de términos que vamos a ver si es lo mismo, porque hablamos de estrés en el camarón, por ejemplo, y ahora usted me menciona estrés en las abejas. Depende también del cambio climático, de todas estas repercusiones. Sí, por ejemplo, con este tema de la sequía, en la colmena podemos tener estrés nutricional porque no hay disponibilidad de alimento, ¿verdad? Las flores, aunque veamos árboles que están floreando, las altas temperaturas hacen que las flores se marchiten y por ende las abejas no tienen acceso al néctar, que luego es transformado a miel y tampoco a polen, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un estrés nutricional y tiene sus consecuencias, ¿verdad? Las repercusiones principales es que hay ataque de enfermedades, ¿verdad? Esto debido a que la población se baja. También tenemos un estrés por mal manejo, ¿verdad? Que ese es provocado directamente por el productor. Por el apicultor. Que normalmente, si está capacitado, él ya debe saber qué hacer con su colmena. Si no lo está, pues es un pecado por omisión, ¿verdad? ¿Y de qué depende, en qué falla ahí el apicultor para estresar a sus abejas? Bueno, como le decía, tiene que ver con la implementación de un programa nutricional, ¿verdad? Le tenemos que suplir energía y proteína a las abejas. Si
ellas no lo toman de las plantas, digamos, el apicultor tiene que buscar medidas también. Sí, sí, es correcto. Ajá. Pero también, por ejemplo, nosotros estamos trabajando fuertemente con el tema del sombreamiento, porque hay un estrés por temperatura. Qué terrible La esto. cantidad de radiación que hay ahorita en esta época No seca, solo nos ¿verdad? afecta a los seres humanos, ¿verdad? No. Y, limita un poco la disponibilidad de agua, ¿verdad? Las fuentes de agua se secan, entonces igual que todo Es ser una vivo, cadena esto, la Martín. abeja necesita, correctamente, Sí. la abeja necesita ingerir agua. Así es. En ese sentido, tenemos, luego en el interior de la colmena nosotros tenemos, la temperatura es una temperatura de incubación. Entonces, la temperatura linealmente, ¿verdad? Debería de comportarse constantemente en 34 grados centígrados. Dios mío. Si ¿y la aquí? entonces imagínense, una colmena expuesta directamente al sol, los rayos, esa temperatura sí. se sube Sí. y la abeja tiene que trabajar para mantener esa temperatura de 34 grados centígrados. Entonces, ellas se agrupan y hacen que recircule y ventilan el interior de la colmena. Eso tiene exigencias porque tiene un desgaste, ¿verdad? Claro. En energía, y la abeja tiene que consumir más. Así Entonces, es. si el apicultor no está presto a eso, entonces la abeja pues, Y ahí se va a hay- morir. Y hay baja producción Igualmente, o el extremo de morir. si la temperatura, por ejemplo, una entrada de un frente frío Ajá. repentino o grandes cantidades de lluvia que van a provocar un enfriamiento, entonces si la temperatura baja de los 34 grados centígrados, la abeja tiene que trabajar para subir a 34 grados centígrados y mantenerla constante. Y mantener. Eso implica energía, un desgaste en energía, y la abeja tiene que consumir. Entonces, son las cosas que el apicultor tiene que saber Tiene que manejar por esto. manejo o conocimiento de la biología de la abeja, qué es lo que tiene que hacer, en este caso suplementar. Entonces, una de las acciones, ¿verdad? Con esto del cambio climático que se están tomando, es que las personas que tienen la logística y los recursos pueden migrar a lugares donde hay floración, ¿verdad? O sea, eso es llevar sus colmenas del lugar donde estaba inicialmente, buscando la floración, para evitar el tema de la suplementación energética y proteica. Y la otra cosa, que si no tenemos los recursos para que un apicultor se mueva, pues está el tema del sombreamiento, ¿verdad? Que eso es una tecnología nueva que poco a poco los apicultores que definitivamente no tienen los recursos para moverse van a tener que ir adoptando. Entonces lo que hacemos es que organizamos el apiario por líneas, y en ese sentido pues le ponemos una ramada más o menos de unos 2 metros, 2,50 metros, ¿verdad? Que nos facilite la manipulación de la colmena, y en ese sentido la abeja va a tener un desgaste menor que estar expuesta directamente a los Esto es rayos el del sol. sombreamiento. Este es el sombreamiento y se hace con ramada, ¿verdad? Si la persona tiene la fortuna de encontrar un predio donde hay un guanacaste Eso pueda cubrir, entonces Enhorabuena. enhorabuena, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar el balance de la sombra, porque si es una zona muy húmeda, tenemos que mantener chapeado, Sí. y quizás vamos a tener que estar obligados a hacer un control Podas. de sombra Ajá. para fomentar la circulación y la desecación de terrenos que tal vez son muy húmedos. Fíjese que justamente a eso iba y usted lo está explicando correctamente, y es que yo le iba a decir, bueno, ¿será que es conveniente tener las colmenas directamente al aire libre y con los rayos del sol, o bajo árboles? Pero es que los extremos son malos, aquí hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Y dependiendo la zona, me Sí, imagino también. ahí depende del Sí. criterio del apicultor, Sí, ¿verdad? sí, no sí, podemos también. decir como una receta, No es una ¿verdad? norma. Porque usted tiene que, el apicultor ya tiene la experiencia, observa mucho, hace muchas deducciones, ¿verdad? Entonces él ya utiliza ciertos criterios técnicos para poder hacer este tipo de trabajo. Y es que yo me imagino, no es lo mismo un apiario en La Esperanza que uno en Nacaome, por ejemplo, ¿verdad? No. Son situaciones totalmente diferentes. Qué bien. Aquí tenemos ya organizados a los apicultores en la zona sur. ¿Cómo lo ve usted? ¿Esto está creciendo de manera correcta? ¿Se está avanzando en este tema, Martín? Sí, fíjese que precisamente ayer tuve una conversación con el profesor Efraín Girón, que es miembro de la Junta Directiva, entiendo que es secretario en la Junta Directiva que está por ley ejerciendo. Entonces, estuvimos hablando, ¿verdad? Y hablábamos de este tema organizacional.
Yo creo que particularmente, creo que si hablamos de la parte de desarrollo empresarial, los líderes, en este caso, ¿verdad?, de las asociaciones y cooperativas apícolas, tienen que tener esa visión de desarrollo, pero sobre todo los miembros en general, ¿verdad?, si lo hablamos como asamblea, tienen que estar comprometidos con esa visión de desarrollo organizacional. Así es. Y eso solamente lo podemos lograr a través de programas que fomenten ese desarrollo empresarial a través de capacitaciones, asistencias técnicas, ¿verdad? Porque algo que tenemos que tener claro es que se acabó la era en donde la cooperación venía y como que fuera un hijo, le daba dinero, ¿verdad? Entonces, la cooperación le va a facilitar las herramientas, ¿verdad? El conocimiento para que las diferentes organizaciones desarrollen sus capacidades en función de un compromiso. Una contraparte. Sí, de un compromiso social, así digamos es. así. Porque de nada sirve que yo diga, yo soy miembro de tal organización, si finalmente no aporto. Si no está activo. Definitivamente las organizaciones sobreviven del aporte de sus socios, ¿verdad? Porque el tema económico, lastimosamente, para que podamos estar compartiendo acá, el canal tiene que pagar la energía eléctrica, un salario suyo, para moverme aquí yo tuve que gastar combustible. Entonces, todo es dinero, ¿verdad? Entonces, lógicamente, si pensamos que las organizaciones van a vivir de la gracia y de las aportaciones de gente externa a la organización, estamos bien equivocados. Entonces, tenemos que lograr ese compromiso social. Si usted es miembro, voy a poner un ejemplo, de la COAPICH, preocúpese por darle las aportaciones que han definido en sus estatutos. Si usted quiere formar parte de esta organización, usted tendrá que pagar una afiliación o una membresía, y con esto le va dando sostenibilidad. Y en esa medida, pues la organización le va a poder responder a través de los diferentes beneficios que se le ofrecen. Bueno, y es que también creo yo se acabaron los tiempos donde usted va a decir, yo solo voy a salir adelante y así no me meto a problemas, no, tiene que estar organizado. Esto es valiosísimo para obtener muchos más beneficios en todos los aspectos, y en el caso de los apicultores, pues no es la excepción. Y yo creo esa parte, Martín, que usted dice, se acabaron los tiempos también en que los organismos vienen y dicen, aquí está la plata y vean cómo lo hacen. No, es un involucramiento, y hasta para valorar las cosas, ¿verdad? También nos tiene que costar un poquito, porque si no, se echan a perder las cosas de manera muy rápida. Hay enfermedades en las abejas también, en muchos otros rubros hablamos de las plagas, las enfermedades, los tiempos malos por ahí. ¿En apicultura es igual? Sí. Hay una serie de enfermedades, ¿verdad?, apícolas. De hecho, el término que se utiliza para el control y el combate de algunas enfermedades lo resumimos como sanidad apícola, ¿verdad? Sanidad apícola. En realidad el manejo es muy importante en ese sentido, porque deberíamos de estar previendo la aparición de estas enfermedades, y es cuando nosotros aplicamos lo que se llama, así como hay buenas prácticas agrícolas, también hay buenas prácticas apícolas. Entonces, en ese sentido, son una serie de actividades que conllevan a la prevención, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con el manejo. En realidad, por allí hay gente que responsabiliza al mismo productor por su mal manejo o manipulación de las colmenas a que éstas presenten estas enfermedades. En Honduras, por ejemplo, podríamos hacer un programa inclusive solo para hablar de enfermedades, ¿verdad? Pero lo voy a resumir. Nosotros tenemos y estamos en la obligación de controlar la varroa, ¿verdad? Porque, ¿la varroa? Sí, la varroa es un parásito externo que se alimenta del hemolinfa de las abejas. La hemolinfa es el equivalente a nuestra sangre, ¿verdad? En los mamíferos. En los insectos se llama hemolinfa. Entonces, el enemigo principal que debemos combatir los apicultores para que nuestras abejas respondan a nuestras expectativas productivas es la varroa, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que hacer muestreos y hacer los controles correspondientes para
controlar este parásito externo. Si controlamos, el gran desafío en el trópico y en el subtrópico es el control de la varroa, porque si nosotros controlamos este parásito, nos vamos a ahorrar y nos vamos a evitar otras enfermedades relacionadas directamente con las infestaciones altas de varroa. ¿Y esto de la varroa puede estar en cualquier tiempo presente esta problemática? Bueno, ¿O hay temporadas así como que...? La varroa es el equivalente a lo que en ganadería son las garrapatas. Ay, Dios mío, y pueden estar todo el año, le cuento. Pueden estar todo el año. Sí. Lógicamente que cuando nosotros tenemos las poblaciones de las colmenas, ¿verdad? Referido a las abejas, nosotros tenemos colmenas fuertes, la incidencia de los signos de las infestaciones van a ser menor que cuando nosotros descuidamos o la abeja esté estresada. Entonces, tenemos que aprender no vamos a erradicar ni eliminar la varroa, pero disminuirlos. Pero idealmente tendríamos que pensar en infestaciones por debajo del 1%. Eso significa que tenemos que hacer un muestreo y se recomienda al menos 2 muestreos para saber los niveles de infestaciones y tomar en función a eso decisiones orientadas al control, ¿verdad? Deberíamos de estar hablando de, después de la cosecha, un mes después, estar hablando de un muestreo para tomar la decisión de hacer aplicación de medicamentos o al menos unos 2 meses antes de el inicio de la floración. ¿Y ese muestreo existen laboratorios o dónde lo lleva el apicultor? No. ¿O cómo funciona en apicultura? Ahorita venimos de estas comunidades que le mencionaba, de Orocuina, y hemos encontrado infestaciones hasta de un 12%. Entonces, eso lo hace el apicultor, hay una metodología para hacerlo y nosotros podemos hacer el conteo, ya sea en la cría o en la abeja adulta o por caída. Entonces sí, así. En el ganado se me habla de garrapatas, hay que bañarlos y vacunarlos y toda la cuestión. En abejas, ¿cómo son los medicamentos? ¿Cómo se aplican? Bueno, hay 2 tipos de productos que se utilizan, ¿verdad? Están los de síntesis y están los los orgánicos. A los de síntesis se les conoce comúnmente como los químicos, ¿verdad? Ajá. Y están los orgánicos. Hay 3 familias principales, ¿verdad? Que están los piretroides, allí encontramos la flumetrina y el fluvalinato, está el amitraz y el cumafos. ¿Y cómo se aplican? Normalmente estos productos, bueno, en el caso de Bayer tiene un producto que es líquido, ¿verdad? Que se aplica sobre los marcos con cría y pero normalmente como los encontramos en el comercio son en forma de tira. Y están los orgánicos, ¿verdad? Que aquí encontramos 3 productos principales. Está el ácido fórmico, el ácido oxálico y también tenemos lo que es el timol. Entonces, tienen diferentes formas de aplicarse. De aplicación. Esas me las va a enseñar en el reportaje definitivamente para que se las mostremos a la gente, ¿verdad, Martín? Sí, cómo Estamos en deuda. Bueno, el tiempo avanza, pero no me quiero quedar yo sin algunas preguntas puntuales. ¿Cuánto es la duración máxima de una colmena? O sea, de que esas abejas estén en esa colmena y produciendo. Toda la vida. Toda la vida. Aquí no hay periodo de decir estas abejas ya dieron lo que van a dar y se van. No. Nosotros lo único que tenemos que hacer es anualmente colocarles láminas de cera estampada, cambiar el material madera que, por ejemplo, aquí por el tema de esta plaga, el comején, la madera se pudre, ¿verdad? Si utilizamos pino, ¿verdad? Entonces hay que cambiar ese material también. Hay que renovar los panales viejos que están negros y anualmente cambiar la reina, ¿verdad? Pero las abejas. Las abejas pueden estar. Hemos visitado apiarios de que tienen 8 años, inclusive en sus cajones, ¿verdad? Donde no son afectados tanto por el tema del comején. Muy bien, muy bien. Es cierto, Martín, que es saludable. Hay algunas cosas que no sé si son mito o realidad. ¿Que es saludable que a una persona de vez en cuando le pique una abeja? ¿O esto es mentira? No, sí. ¿O nos lo dicen para que no nos quejemos mucho del dolor? Lo que pasa que, por ejemplo,
los países líderes en la investigación del uso de la apitoxina, así se le llama, ¿verdad? Y apitoxina en el sentido ampliado, ¿verdad? Porque ahora están utilizando los otros productos de la colmena para el tratamiento de enfermedades. Pero, por ejemplo, países que por situaciones políticas, ¿verdad? Como Bulgaria, Hungría, la Unión Soviética, la misma Cuba, ¿verdad? Se vieron obligados al estar aislados de las políticas, digamos, capitalistas, simplemente por el tema de su filosofía, ¿verdad? Y su idealismo. Entonces ellos desarrollaron mucha investigación alrededor de eso. Sí. En el caso del veneno de la abeja, si bien es cierto, cuando nos pica directamente, si la persona tiene alergia, pues se va a inflamar, ¿verdad? Sí. Y algunas llegan al caso de ser hipersensibles al veneno, se pueden morir, ¿verdad? Porque hay una obstrucción de las vías respiratorias, inclusive cuando solamente es picado por una persona. Pero las personas que no tienen esas reacciones alérgicas lo pueden utilizar para el tratamiento de enfermedades bacteriales, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Patógenos, digámoslo así, que producen enfermedades, ¿verdad? Que es antibacterial, antibactericida, ¿verdad? Elimina y también inhibe el crecimiento de bacterias. Se ha utilizado para el tratamiento de enfermedades provocadas por hongos y asimismo se está utilizando para el tratamiento de algunos virus presentes en el ser humano. O sea, si usted no es alérgico, está bien que de vez en cuando le pique una abeja, si no habría problema. Se me termina el tiempo, Martín, y tengo algunas preguntas. Me dicen aquí, buenas tardes, quería saber cómo calificar la miel de las abejas basado a la estación o el tiempo que ellas recolectan el polen o néctar de la flor. Bueno, la caracterización de los productos de la colmena, no necesariamente de la miel, tiene que ser con un análisis palinológico y de la misma química de estos productos. Normalmente las mieles se van a caracterizar por el tipo de floración que hay, ¿verdad? No es lo mismo, en este caso para la zona sur, no es lo mismo una miel de laurel que una miel que mayoritariamente tiene, ¿cómo se llama? Néctar de laurel que de flor amarilla o de campanilla. Cada una está caracterizada de acuerdo a su origen apibotánico. Yo tengo que tenerle a usted nuevamente en un programa aquí en El Sur Compite porque este tema es súper amplio, ¿verdad? Definitivamente es súper amplio. Me quedo con varias interrogantes por aquí, pero el tiempo se nos ha terminado y prometemos el reportaje, ¿verdad, Martín? Sí, sí. Con traje especial y todo. Mire, gusto. ya tengo el camarógrafo, ya se apuntó el camarógrafo, dice yo voy a hacer ese reportaje de las abejas ahí a un apiario, así que se lo vamos a traer más adelante, prometido. Tenemos una frase empresarial que compartimos siempre, Martín, la tenemos acá y con usted la frase de hoy pues nos habla de inteligencia. Inteligencia es el poder de aceptar el entorno. ¿Qué le parece esa frase? Sí, porque tenemos que aprovechar los recursos que tenemos a disponibilidad a favor de nuestros propósitos. Definitivamente. Bueno, un tema lindísimo. Gracias, Martín, por haber compartido con nosotros el perfume y todos los olores, y esto no es bueno con las abejas, ¿verdad? No, solamente hay que bañarse y no llegar perfumado, sí, sin malos olores, ni tampoco muy oloroso. Muy oloroso. Mire aquí, las abejas son bien exigentes, ¿verdad? Ni uno de los extremos. Bueno, interesante el tema. En otro momento seguiremos nosotros aquí en El Sur Compite con estos temas interesantes. Ahora le agradecemos a usted por habernos acompañado. Si Dios lo permite, aquí estaremos de nueva cuenta en nuestro próximo programa, igualmente con un tema importante. Que estén muy bien. Feliz tarde.